Buenas noches a todos. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y médico de profesión, especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología. Les agradezco a todos que nos acompañen en esta noche. Nos excusan, ¿verdad?, por no haber podido estar con ustedes en el domingo pasado. Así que en esta noche vamos a hablar un poco de dónde estamos en términos del COVID-19 en el mundo y en Puerto Rico, y sobre todo en algunos estados de los Estados Unidos. Y también vamos a tocar base con el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, vicepresidente de Proyecto Dignidad, comisionado electoral alterno. Vamos a discutir un poco de cómo se ha manejado el problema económico por parte del gobierno y cuál ha sido el uso del dinero que Puerto Rico ha recibido, ¿verdad?, para el manejo del COVID-19. Así que los invito a que nos acompañen. Saben que nos pueden hacer preguntas y con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto, pues, en la medida de lo posible, se las contestamos. Así que es importante que nos demos cuenta. Obviamente voy a estar comparando con hace 2 semanas. Hoy, la página de Johns Hopkins reportó en el mundo 16.155.000 con 147.000 muertos. Hace 2 semanas eran 12.8 millones. Estamos hablando de que en 2 semanas la cosa ha aumentado casi cerca de 3.200.000, 3.300.000. Estados Unidos hace 2 semanas tenía 3.288.000. Esta semana tiene 4.225.000. Y muertos tenía 135.000. En esta semana tiene 146.000. Sigue siendo la primera nación del mundo con el número de contagios y con el número de muertes. Brasil se ha posicionado en la segunda posición, ¿verdad? En el segundo lugar, con casi 2.4 millones, 86.500 muertos. Hace 2 semanas tenía 1.8 millones, así que cerca de 500.000 más contagiados y cerca de 15.000 más muertos. Rusia estaba en 4.º lugar, pero en esta semana India está en 3.er lugar, con cerca de 1.4 millones, 32.000 muertos. Hace 2 semanas India tenía 850.000, o sea que realmente ha tenido un aumento de 500.000 contagiados en 2 semanas y 10.000 muertos. Rusia está en 4.º lugar con 811.000 contagiados, cerca de 13.000 muertos. Sudáfrica ya está en 5.º lugar. Hace 2 semanas atrás apenas estaba en el 10º. Tiene 445.000 contagiados, 6.800 muertos. México tiene 390.000, está en 6.º lugar. Perú está en 7.º lugar con 375.000. Chile está en 8.º lugar. 9.º lugar está el Reino Unido, Gran Bretaña con 300.000 y luego Irán. Importante, España, que en un momento dado estuvo en 3.er, 4.º lugar, ya está en el número 12, está con 272.000. España básicamente está enfrentando la curva plana del contagio de COVID.
en dos semanas, España lo que ha tenido han sido cerca de 100, 200 muertos. Importante, recuerden que cada número que damos de alguien que ha muerto es eso. Alguien como algún amigo, algún familiar, como algún compañero de trabajo nuestro, que le debe haber causado mucho dolor a mucha gente. Siempre doy los números de Suecia y de República Dominicana por una sencilla razón. Son países que tienen como 3 veces más los habitantes que Puerto Rico. En este momento Suecia tiene cerca de 79,000 contagiados, 5,600 muertos. República Dominicana tiene 6,900 contagiados con cerca de 1,000 muertos. Los números de Puerto Rico, aunque los voy a discutir posteriormente, tenemos 15,000 contagiados, 200 muertos. Importante, cuando usted mira los números que produce la página de Johns Hopkins, no separan los números por pruebas moleculares o por pruebas serológicas. Están englobadas por la sencilla razón de que el que tiene una prueba molecular positiva implica que en ese momento tiene el virus y es contagioso. El que tiene una prueba serológica positiva implica que el que tiene una prueba serológica positiva implica que ha estado en contacto con el virus. Si tiene IgM, ese contacto debe haber ocurrido en las últimas 2 semanas, hace 2 semanas. Si tiene IgG, antes pensábamos que implicaba que había estado en contacto hace mucho más tiempo. Pero se ha encontrado que la respuesta del cuerpo en términos inmunológicos al COVID no es la clásica. Realmente, el primer anticuerpo que sube es el IgA, que se produce en las membranas mucosas. Hay muchas pruebas serológicas que no están midiendo IgA. Así que las pruebas serológicas, esa es una de las razones por las cuales tienen falsos negativos. Y se ha encontrado que IgM e IgG ocurren con muy poco tiempo de diferencia. Así que lo que antes pensábamos se ha ido aclarando un poco. No es necesariamente como nosotros pensábamos. Pero usualmente alguien que tenga ya los anticuerpos positivos usualmente implica que la infectividad ha ido bajando, pero la única manera de saberlo es haciendo la prueba molecular. Les recuerdo que es importante que sepamos que las pruebas para ser interpretadas dependen de si la persona es asintomática, de si la persona tiene síntomas cuando comenzaron esos síntomas, si la persona es un contacto de alguien que ha sido diagnosticado como que tuvo el virus, de cuánto tiempo ha pasado. Usualmente el periodo de incubación es de 3 a 5 o 7 días. Así que si se prueba muy temprano, pues probablemente salga negativo. Así que en Estados Unidos la cosa es interesante. En Estados Unidos, la mayor parte del tiempo, por mucho tiempo, 12, 14 semanas, New York fue la primera jurisdicción estatal con mayor número de contagios. Importante, sigue siendo, está en tercer lugar, pero sigue siendo la primera jurisdicción estatal con muertos. Hoy, California tiene 450,000 contagiados, 8,000 muertos.
Florida tiene 424,000 contagiados, casi 6,000 muertos. El salto, por ejemplo, que ha dado California es que tenía 320,000 contagiados hace 2 semanas. Hoy tiene 130,000 contagiados más. En términos de los muertos, tiene 1,400 más. Florida, hace 2 semanas, tenía 270,000 contagiados. Hoy tiene 423,000, estamos hablando de 150,000 más, con casi 6,000 muertos. En tercer lugar está Nueva York con 411,000 contagiados, 32,000 muertos. Cuarto lugar está Texas con 393,000 contagiados, 5,000 muertos. New Jersey, 179,000 contagiados, casi 16,000 muertos. Y me río, porque esta es la lista, literalmente, de donde está la mayoría de la población puertorriqueña en Estados Unidos. Nueva York, Florida, Texas, California, New Jersey. Y esa es la realidad. Se han disparado los contagios en la mayoría de los estados en Estados Unidos. En algunos lugares ya tienen los sistemas hospitalarios abrumados. En algunos lugares ya no tienen camas de intensivo. Y eso implica no solamente que no tienen dónde poner la gente que se contagia y desarrolla síntomas, es que no tienen que poner la gente que tiene una pulmonía por otra razón, que desarrolla un derrame cerebral, que tiene un infarto agudo, una embolia pulmonar. Así que y para alguien me pregunta que cuál es la comparación con las muertes de influenza o gripe. Para que tengan una idea, en Estados Unidos las muertes anuales por influenza, están entre 20, 30 a 50,000. El número ronda alrededor de los 50,000. En un año, en 12 meses. En 4 meses, el COVID tiene casi 3 veces más, 146,000. Pero la influenza no tiene otras cosas que tiene el COVID. Y esto es importante que lo entiendan. O sea, la tragedia del COVID no es solo las muertes. La tragedia del COVID es que abruma el sistema hospitalario, porque cuando la gente desarrolla influenza, 1% bien bajo termina en el hospital. Pero cuando la gente desarrolla el COVID, como un 20%, puede terminar en el hospital. Y lo otro, casi todo el mundo que le da influenza y recupera no se queda con secuelas. Pero ahora mismo tenemos la secuela de daño pulmonar permanente, las secuelas de derrames cerebrales en gente joven, que sencillamente se quedarán incapacitados para toda la vida. Y ahora yo quiero que vayamos a las cifras de Puerto Rico, que las podamos entender. En Puerto Rico tenemos 15,000 contagiados. Hace 2 semanas teníamos 9,600. Hace 2 semanas teníamos 174 hospitalizados. Hoy tenemos 496, casi 500. Casi 3 veces. Hace 2 semanas teníamos como 11 personas en intensivo y 4 o 5 ventiladores.
esta semana tenemos 61 personas en intensivo y 34 ventiladores. Y de momento, nos damos cuenta de que es real que en Puerto Rico el número de contagios, el número de enfermos, de hospitalizaciones, el número de ventiladores, hace 2 semanas teníamos 167 muertos, hoy tenemos 201. Importante, es posible que haya gente que haya muerto hoy, ayer, en los últimos 3, 4, 5 días y todavía esa cifra no se ha reflejado. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que tenemos un sistema de información pobre. Esto empezó el 15 de marzo, domingo 15 de marzo. Estamos a domingo 26 de julio. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses y 1 semana. Y tenemos un pobre sistema de información, tenemos un pobre sistema de rastreo y tenemos problemas con accesibilidad a las pruebas. Aquí se dijo que se iba a evaluar, que tenían creo que 100,000, 50, 100,000 pruebas disponibles para los asilos. Del número de asilos no se ha evaluado ni una quinta parte. Y uno de los grupos de edad a mayor riesgo son precisamente la gente de los asilos, ¿verdad? Pero quiero darles una información que es importante. El mayor grupo de edad de contagiados ocurre entre los 20 y 29 años. El segundo grupo de 30 a 39. El tercer grupo de 40 a 49. Eso significa que el COVID está infectando a nuestra gente joven, el COVID está infectando a nuestra gente trabajadora, a nuestra gente productiva. Señores, esto es real. Esto es real. Y el elemento más importante para usted no contagiarse con el coronavirus es usted. Es que usted se proteja. Es que usted use la mascarilla. No con la nariz por fuera. ¿Ok? Cubriéndose nariz y boca. Es que usted mantenga el distanciamiento físico. 6 pies. Es que usted se lave las manos. Es que usted evite el aglomeramiento. Usted se tiene que proteger porque cuando usted se protege, usted protege a aquellos que comparten su entorno, a los que usted ama, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Oye, ese compañero de trabajo que tanto incomoda, si le da algo, se nos va a apretar el pecho porque ese compañero de trabajo tiene esposa o tiene esposo, tiene hijos, tiene nietos. Y cuando llega la enfermedad terrible y la muerte, las diferencias que tengamos entre individuos no importan. De eso es que estamos hablando, de que nos tenemos que cuidar, de que todavía no existe un tratamiento que se haya determinado que es efectivo en alguna de los momentos del COVID. ¿Por qué? Porque las etapas del COVID tienen diferentes mecanismos de acción y no todos los mecanismos, no todos los medicamentos funcionan en todas las etapas. Se habla de que próximamente vamos a tener vacunas. Señores, hay 7 compañías produciendo vacunas. Hay 2, 3 en fase 3, las otras en fase 2. Todavía hay que desarrollarlas en gran escala, mercadearlas y la gran pregunta, ¿quién lo va a pagar? Y, importante, una cosa son
los efectos secundarios en estudios clínicos y otra cosa es cuando usted se la aplica a poblaciones en sentido general. Así que es importante que enfaticemos el cuidado personal. Es importante que enfaticemos la solidaridad, que el otro depende de que yo haga las cosas bien, como yo dependo de que el otro haga las cosas bien. Es importante la información. Y si no lo sabían, pues tenemos también huracanes por ahí, ¿verdad? Saludos a Mecha, Aileen, Alejandro, Jorge, Aide, Nancy, Palmira, Luis Jordán, Moisés, Beto, Paul, Rosa de Naranjito, Elison de Yauco. Saludos a todos, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Mis excusas porque el domingo pasado no pudimos dar la actividad, bueno, como dice la gente por ahí, por razones ajenas a nuestra voluntad, porque créame, queríamos darla. Así que eso es lo que hay con el COVID. Esperamos. Recuerden, importante, esta semana es respuesta a lo que pasó hace 2-3 semanas atrás. Es importante. ¿Se acuerda aquella campaña donde te pedían que le pitaras o le silbaras al que tiraba basura al piso? Pues ¿sabes qué? La realidad es que, mire, con cariño, con respeto, con una sonrisa que se vea en los ojos, porque si usted tiene la mascarilla no se le ve, pero usted no se ha mirado en el espejo. Cuando usted se sonríe, sus ojos cambian. Al que usted vea que no use la mascarilla, recuerde que es un deber social y personal usarla. Recuérdeselo, ¿verdad? Y les repito, la mascarilla que cubra nariz y boca. Importante. En este momento queremos darle la bienvenida al licenciado Juan Manuel Frontera Suau. Juanma, saludos. Buenas noches. Saludos, César. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos ven? Saludos a todos. Les repito, el licenciado Frontera Suau es nuestro vicepresidente, director ejecutivo y también comisionado electoral alterno. Tiene muchos sombreros. Esos los que mencioné, los otros que no mencioné ni se digan. Así que, Juanma. Placer estar contigo esta noche, César. Gracias. ¿Cuál ha sido la respuesta al manejo de fondos que se han enviado a Puerto Rico para manejar el asunto del COVID-19? Mira, César, yo pienso que es una de las cosas más importantes ante el cuadro que tú, ¿verdad? Estábamos oyendo y las circunstancias que enfrenta Puerto Rico con relación a los efectos del COVID. Vemos unos partidos políticos, en especial los que están en el gobierno, en este momento ante un repunte como el que tú estás describiendo, dedicando todo su esfuerzo y toda su energía a un proceso político partidista de primaria, donde se están atacando en los medios, están saliendo a la calle, están haciendo un sinnúmero de cosas y uno se pregunta, ¿quién está a cargo del país mientras llevan estas últimas 3 semanas haciendo pura política partidista? ¿Y quién va a estar a cargo del país hasta el 9 de agosto y de ahí en adelante, que se va a poner peor? Es una cosa bien seria porque el gobierno lo que ha hecho es pasarle la factura de la mayoría de este proceso de enfrentar el COVID a la economía y a los pequeños y medianos comerciantes y a la economía privada, quienes han sido los mayores embatidos por este proceso, quienes han tenido que cargar la carga mayor de todos estos asuntos, y la gente de nuestro pueblo, ¿verdad?
Hemos visto los problemas en el cobro del desempleo, los problemas que ha habido en que los dineros lleguen a la gente. Pero yo creo que no podemos pasar por alto que el gobierno está escapando a su responsabilidad y le está pasando la factura a los pequeños, a los medianos comerciantes y a los empleados en Puerto Rico. En mayo 14, el gobierno anunció cómo era que iba a gastar los 2.2 billones de dólares. Uno dice eso, ¿verdad? Y como mi presupuesto yo no lo manejo en esas cantidades, es como que un poco difícil de uno pensar. Uno escucha 2.2 billones y uno no sabe cuánto dinero verdaderamente es. Pero es mucho dinero, muchísimo dinero. Y el gobierno estableció y hizo unas promesas de cómo iban a gastar ese dinero, esos 2.2 billones de dólares. Y el anuncio, había unas partidas que se entendían que eran partidas que iban a poder ayudar a la industria privada, a los pequeños y medianos comerciantes, a los que trabajan por cuenta propia. Pero el problema ha sido el problema continuo en este gobierno, el atraso en que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y mientras eso pasa, el gobierno le exige a la industria privada en Puerto Rico que asuma los gastos de enfrentar la pandemia. Entonces, como vemos uno, ¿verdad? Cuando se hizo la apertura cercano al final de mayo, vimos cómo el gobierno empezó a exigirle, claro está, hay que exigir unos aspectos de salud para que estas empresas empiecen a operar. Eso conlleva gastos en uso de mascarillas, gastos en aquellos que conllevan guantes, en reestructurar todos aquellos programas que se tuvieron que preparar de protocolos para poner acrílico, en donde en todas estas cosas, ¿verdad? El costo operacional que tuvo que asumir la industria privada y los pequeños y medianos comerciantes para poder empezar a operar luego de 3 meses de encierro fue gigantesco. Y la realidad es que el gobierno no ha podido ayudar a los pequeños y medianos comerciantes en ese aspecto. Por ejemplo, miren, en esos 2.2 billones de dólares que se anunciaron en mayo 14, habían 350 millones destinados para pago de nómina, para que los pequeños y medianos comerciantes pudieran ser asistidos en el pago de nómina, suplementando esa ayuda también que pudieron haber recibido del gobierno federal, aquellos que no pudieron recibir aquella, que tenían entre 2 empleados y 50 empleados. El gobierno separó 350 millones para ellos el 14 de mayo. Al día de hoy, no se ha entregado un solo dólar de esos 350 millones. Y el último informe que hizo el gobierno en la Junta de Control Fiscal, que fue el 13 de julio, establece claramente que el gobierno todavía no ha desembolsado un solo dólar de ahí. No sabemos, no hay una orientación de cómo solicitarlo, no hay un anuncio de cómo solicitar. Lo que vemos son que anuncios de campañas políticas, ¿verdad? Pero por poder que el dinero llegue a nuestros comerciantes para que tengan la capacidad de enfrentar la crisis que estamos viviendo y la que viene, teniendo el dinero ahí, habiéndolo anunciado, y no estamos hablando de que se hubiesen gastado los 350 millones, el COVID, como tú dices, ¿verdad? Va a seguir, pero ¿dónde está la ayuda? Pero recuérdate que eso pasó también con los fondos del terremoto. Claro. Y eso todavía no se han desembolsado por el gobierno fondos para María. O sea, eso es el colmo de la ineptitud. ¿Cuándo fue que recibieron eso? ¿En mayo qué? En mayo 14 el gobierno ya lo había recibido, anunció cómo lo iba a gastar. Y llevamos 2 meses y una semana y Nacarile del Oriente. Exactamente. Y de eso, para poner un ejemplo, hay 100 millones
para poder sufragar el gasto de implementar esos protocolos del COVID. Esos 100 millones se pueden utilizar, y así lo establece el grant que lo otorga el gobierno federal, se pueden utilizar para la industria privada y las organizaciones sin fines de lucro. De esos 100 millones, actualmente el gobierno ha otorgado $453,000. Hay 99 millones destinados para eso que el gobierno todavía no ha utilizado. Y están los pequeños y medianos comerciantes hoy sufriendo un casi segundo lockdown, ¿verdad? Donde se están limitando sus funciones, donde tuvieron que hacer una inversión gigantesca para poder operar, y pudiendo tener acceso a eso, el gobierno todavía no ha explicado cómo es que pueden tener acceso a ello. O sea, hoy en día el gobierno pudiera haber puesto 50, 60 millones en las manos de los pequeños y medianos comerciantes para subvencionar los gastos que tuvieron que incurrir en cambios en su estructura y en su manejo, y que estén en una posición mejor hoy de enfrentar la pandemia y lo que viene en adelante. Pero no, el gobierno no. El gobierno está preocupado ¿por qué? Por el FEI, el panel del FEI, quién escondió qué, a quién le está quitando, quién está despidiendo a quién. Y están todos esos dineros ahí. Yo invito a la gente que vaya a la página de nosotros. Yo voy a postear esto en la página de Proyecto de Dignidad una vez terminemos esta tablita. Invito a la gente que vaya al site de la Junta de Supervisión Fiscal, donde el gobierno tiene que erradicar informes toda la semana. Pero Juanma, espérate. ¿Esos 100 que tú mencionas son parte de los 350 o es aparte? Aparte, son aparte. Los 350 es para nómina, que no se ha gastado un solo dólar. Hay 250 millones para asistencia a pequeños negocios más allá de la nómina. Todavía hay 134 millones de esos 250. Hay 150 millones, César, para hacer pruebas de COVID y para conseguir pruebas y para hacer contact tracing. ¿Tú sabes cuánto se han gastado? Cero. ¿Pero cómo va a ser? Cero. ¿Pero cómo va a ser? Cero, César. Y esa es la situación de nuestro gobierno. Y ese dinero dado, ese dinero que ya está designado, ese dinero que está aprobado por la Junta de Control Fiscal para que se gaste de esta manera. Pero estamos hablando casi de cerca de $1 billón. Sí, estamos hablando. Por eso, de lo que tú has hablado, casi cerca de $1 billón. O sea, de lo que se ha gastado hasta ahora, de esos 2.2 billones de dólares, no llega a los 500 billones de dólares. Y yo no estoy diciendo que el gobierno lo gaste todo de cantazo, pero hoy en día hay pequeños y medianos negociantes que necesitan ayuda para enfrentar esta nueva ola, y el gobierno los está abandonando, ¿verdad? Y nadie está hablando de esto, porque los partidos políticos principales lo que están es enfrascados en la lucha politiquera pequeña para ver quién gana las primarias, y quién está velando por los intereses verdaderos de la gente, que se necesita hoy poder poner esa zapata para enfrentar lo que viene en septiembre, cuando la gente, ¿verdad? Ahora el 25 de julio la gente deja de cobrar ya no va a estar el seguro por desempleo adicional. La situación es bien difícil. Y ¿quién está a cargo? ¿Quién está velando por la gente? ¿Quién está velando porque esto se lleve a cabo? ¿Qué otras partidas hay? ¿Qué otras partidas hay? Mira, yo creo que yo lo puedo aquí. No. Mira, hay. ¿Lo puedes compartir en pantalla? Si me das acceso, lo puedo hacer, César. Ok. Vamos a hacer arreglos aquí para que tú puedas tener acceso.
Vamos a ver esto. Mira a ver ahora. Ahí lo tienen. Miren, esta primera línea es el costo, ¿verdad?, planificado. Lo reservado, la segunda línea. El total stakeholder son la cantidad de personas o comercios que han sido impactados. Este es el dinero que ha sido desembolsado en específico, esta columna. Esto es lo que resta. Y esto es lo que ha sido transferido. No, esto no es que se ha gastado, es que ha sido transferido a la agencia que va a encargarse. No, pero eso llega como a 450, 460 millones. Eso es así. Y como ven, mira, el PPP para el sector privado, los 350 millones están ahí toditos. Asistencia a los pequeños negocios. Se han desembolsado 115, quedan 134 millones. El contact tracing. Ajá. Eso es vergonzoso. Sí. Estamos en una situación en el aeropuerto como la que estamos teniendo, que la solución no es cerrarlo. La solución es hacer contact tracing, es limitar el acceso para personas que sí, que vienen a hacer comercio, pero ahí hay posibilidad de tener para poder hacer algo real y verdadero de impacto, y el dinero está ahí. Nada se está haciendo con ese dinero. Hay un programa de asistencia a individuos empleados por sí mismos. Esos son los $1,000 que se entregaron. De eso queda 13 millones. Son los $2,000 que se entregaron. Los $1,000. El segundo pago de 1,000 que se hicieron, de esos quedan 13 millones. Transferencia a los 78 municipios, solamente 43 millones, quedan 56. Exacto, y se han transferido a 26 municipios solamente. ¿Cuántos? 26 municipios solamente. 26 municipios han recibido. Sería bueno mirar quiénes son los alcaldes de esos municipios. Está por ahí la tablita, la podemos ver más adelante, la tablita específica de cada uno de ellos. Aquí hay algo importante. Asistencia, el programa de asistencia a los hospitales privados. 150 millones. Hay 139 millones que ya se han desembolsado. Y aquí yo quiero hacer una observación. En días pasados se hizo un fundraising en un hotel de la capital, liderado por el presidente de la Asociación de Hospitales, de apellido Pla, donde se le pidió a cada uno de los CEOs de los hospitales que hicieran una aportación de $2,000. Y de momento uno ve a la señora gobernadora pidiéndole dinero a gente que depende de que ella tome la decisión de desembolsar dinero, a gente que ella fiscaliza a través del Departamento de Salud, a gente que dependen de que ACES, que es una entidad gubernamental, les pague. Señores, eso es corrupción. Eso es corrupción. Porque la mayoría de esas personas se vieron obligados a asistir y poner los $2,000 que van a la campaña de la señora gobernadora, que le pide dinero a aquellos que dependen de ella. Y ese es el problema de la corrupción en Puerto Rico. Y todo eso después de haber dicho que iba a suspender su campaña de recogido de fondos por el contagio del COVID. Y lo traigo a la colación para que la gente vea los números. Y puede estar seguro que a los hospitales que no fueron, esos 10.7 millones que quedan, se van a tardar, si es que llegan.
Sí. Y como ves, han sido impactados 50 hospitales. Telemedicina en Puerto Rico, 40 millones que no se han gastado. Programas para trabajo remoto en el gobierno de Puerto Rico, 40 millones que no se han gastado. Programa de asistencia a la industria del turismo, 50 millones, no se ha gastado ninguna. Asistencia de emergencia a los hospitales públicos, 50 millones, no se han gastado los 50 millones. Y de momento, 5 millones para un programa de asistencia y cuidado a la población sin hogar. ¿Cuántos se han gastado? 0. 5 millones están pendientes. Mientras tanto, Puerto Rico sigue sufriendo. Y esa es nuestra realidad. Importante ahí, César, que el gobierno dejó una reserva de 485 millones de dólares que están reservados sin designación ninguna. ¿En serio? Sin designación ninguna. Entonces, lo increíble es que ya en el gobierno federal se está estableciendo que lo más seguro viene otro paquete de ayudas, ¿verdad? Mañana lunes se está discutiendo sobre el asunto en el Congreso de los Estados Unidos y lo más seguro viene otro segundo paquete de ayudas con 1.200 para cada individuo nuevamente. Todavía hay gente en Puerto Rico que no ha recibido los primeros 1.200. La gente está haciendo fila para el PUA. Vemos este manejo de dinero y qué le importa a los gobernantes de este país, a los principales partidos políticos de este país, hacer política. Hacer política. Y de la barata, ¿verdad? Pero lo importante, Juanma, es que tú puedes caminar y mascar chicle. Es que uno puede hacer política y mientras tanto uno es diligente en satisfacer las necesidades del pueblo. Pero la realidad, no estamos hablando de que este dinero llegó hace 2 semanas. Este dinero llegó hace 9 semanas, en mayo. Estamos hablando de que estamos a una semana de agosto y todavía mal tasado, 4/5 partes o un poco más del dinero disponible no se ha gastado porque ahí no hay 500 millones. Si son 2.2 significa que todavía hay 1.7 billones que no se han gastado, como si Puerto Rico no tuviese suficientes necesidades. Mientras tanto, César, ¿quién está paliando el asunto en la calle? La gente, los comerciantes, el sector privado, son los que están tratando de mantener a Puerto Rico vivo con sus propios fondos, con lo que han podido obtener, con lo que han podido trabajar. Esas son la gente que está allá afuera echando, ¿verdad? Metiéndole el pecho a la situación diariamente, trabajando y poniendo en riesgo su vida porque tienen que trabajar, porque hay que tirar, ¿verdad? Hay que seguir construyendo a Puerto Rico. Y el gobierno tiene la capacidad de poder hacer esto más fácil. Y sin embargo, de todo ese dinero que tienen ahí, no lo han podido repartir y todavía hay mucha gente que no sabe ni cómo accesarlo, porque qué orientación pública hemos visto por los medios de comunicación pública de cómo accesar este dinero. Yo quisiera que los pequeños comerciantes dijeran, o sea, qué información se les ha dado de cómo poder accesar los 350 millones que hay para el pago de nómina. ¿Qué información se les ha dado para poder accesar el dinero que pueden utilizar o que el gobierno podría darle para el pago y los costos de preparar sus negocios y tenerlos al día para enfrentar el COVID y la seguridad y la salud de la gente con los que trabajan? No hay información.
¿verdad? Eso es lo que está sufriendo el país. Y el problema es que dependemos de cómo se utilice este dinero para poder enfrentar las situaciones de crisis que lo más seguro vienen en los próximos 6 meses en Puerto Rico con relación, porque el COVID no se va, porque las circunstancias no se van, porque vamos a tener que seguir viviendo con esto, haciendo negocios con esto, echando para adelante el país con esto. Y si viene un segundo paquete de ayuda, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a estar de aquí a 2 años todavía esperando que se desembolsen los dineros de María, los dineros del terremoto, más los dineros del COVID. Mira, lo interesante es que mucha de la queja del gobierno de Puerto Rico era que dinero marcado para Puerto Rico no se desembolsaba para manejo por el gobierno. Pero estos 2.2 billones están en las manos del gobierno de Puerto Rico. Y tienen que usarlo para estos propósitos. No tienen otra utilización. Sería violentar reglamentos federales. Y uno se pregunta, ¿cuándo es que se va a hacer? Porque alguien acuñó una famosa frase: uno puede pagar los compromisos más tarde, pero tú comes todos los días. Tú tienes necesidades inmediatas todos los días. Y en este momento tenemos cerca de 1/3, a lo mejor 1/4 parte de nuestros empleados privados en el desempleo. Y probablemente decenas de miles de ellos todavía no han recibido las ayudas del desempleo. Y estamos hablando de que esto comenzó un 15 de marzo. Y la única palabra, bueno, más de una palabra le cabe a todo esto, pero la primera palabra es ineptitud. Y de momento uno mira cómo son las funciones en el gobierno de Puerto Rico y la ineptitud sobra. Mientras tenemos miles de empleados públicos que están cobrando en sus casas y que no están trabajando, la gente no recibe nada de esta ayuda. Yo quiero recordarle al pueblo de Puerto Rico, por constitución, por orden, por mandato constitucional, el gobierno de Puerto Rico no puede pagar por servicios no recibidos. Todos los empleados públicos que han cobrado estos 4 meses están cobrando violentando cláusulas constitucionales. ¿Y sabe qué? Momentos extraordinarios necesitan acciones extraordinarias y yo no tengo problema con eso. Pero que no haya gente para trabajar para que este dinero le llegue a los que necesitan. Y de momento uno se pregunta si el problema realmente nuestro es falta de dinero. Ese es realmente el problema de Puerto Rico. Y yo le recuerdo al pueblo de Puerto Rico que desde el 1992 al 2012, la deuda de Puerto Rico subió de 15 billones a 70 billones. Y la pregunta es, ¿dónde están? En este momento, ¿cómo es posible que tengamos un departamento de educación que maneja casi 4 billones, con 100,000 estudiantes menos, con 400 escuelas menos, con cientos de maestros menos? Y uno se da cuenta de que tenemos un problema serio que hemos heredado de décadas y que no vamos a resolver poniendo a uno más de ese grupo. Porque cuando usted mira los candidatos de los 2 principales partidos, esta gente han estado en la política desde los años 90, desde el 2000. ¿Cuándo usted los ha visto que han levantado la voz ante la corrupción, ante la mala administración? Y de momento
nos damos cuenta de que Puerto Rico necesita un cambio de gobierno real, no un lavado de cara, no que le cambien, no que maquillen el cadáver. Es que tengamos otra gente que no sean políticos profesionales, que no vivan del gobierno, que no vivan de la política. Porque ahora mismo tú te preguntas, la gobernadora, oye, la gobernadora al pueblo de Puerto Rico le está pagando para hacer política partidista. Está usando su posición de gobernadora, los fondos del pueblo para hacer política partidista. De hecho, uno de los referidos al FEI es por utilizar ayuda para ella exaltar su figura, ¿verdad? Su persona. Y créanme que esto pica y se extiende. Así que cuando usted mira quiénes son los que están haciendo política, un senador que el pueblo de Puerto Rico le paga, pero usa su tiempo. No es que rinde 8 o 10 horas de labor en el Senado de todos los días y que después se tira a la calle. No, usted los ve y están por la mañana, al mediodía, por la tarde, en todos lados. Y la pregunta es, ¿de dónde están cobrando? Están cobrando del pueblo de Puerto Rico. Y como nos hemos dado cuenta, hay una figura dentro del sistema electoral nuestro que son los comisionados electorales locales. Juanma, si me equivoco del nombre, me corrige. Son mismos. Que son figuras, son personas que van a trabajar a medio tiempo, van a trabajar por una dieta y por un viaje, si mal no recuerdo. Pero los partidos pueden traer gente que están en las agencias ganándose un sueldo full time en destaque para que cumplan esas posiciones y el gobierno le va a estar pagando desde las agencias a gente para hacer política partidista. Y eso es corrupción. Eso es corrupción, lo hacen los 3 partidos principales que hemos conocido. Esa es nuestra realidad. La gente es que no aprenden. Y el problema que tienen muchos puertorriqueños es que por alguna razón siguen confiando en los que les han fallado repetidamente a Puerto Rico. Y la diferencia, César, es que es hora de que la gente en Puerto Rico abra las puertas para que partidos nuevos como Proyecto Dignidad y como lo que está ofreciendo Proyecto Dignidad a través de una administración del doctor César Vázquez en Puerto Rico tenga la oportunidad de acabar este abuso administrativo gubernamental y tenga la oportunidad de defender verdaderamente a la familia puertorriqueña, que es la que necesita hoy, que es la que está allá afuera enfrentando esta pandemia, y que el dinero llegue a la familia puertorriqueña y a la gente de verdad, que no sea que el gobierno lo aguante para después entregarlo haciendo fiesta y fanfarria en medio de circunstancias políticas, ¿verdad? Y en medio de para ganarse, ¿verdad? Avances políticos, sino que el dinero llega donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar en tiempo. Y eso, gente que viene con el único deseo de que Puerto Rico pueda tener esperanza y de que pueda echar para adelante y que no sea amasar poder político ni amasar dinero de una manera que no es correcta. Quiero saludar a Lourdes de Calley, Rosa, Rosimar, Margarita, Robert, Giovanna, Manuel, Víctor, Carmelo, Yaritza, Will, Samuel, Javier, Magalis, César. Ok. Quiero decirle a nuestros amigos, tenemos una página de internet, proyectodignidad.org. Juanma, si puedes presentarla y tirarla ahí para que la gente la vea. En esta página de internet usted va a conocer quiénes somos, nuestras propuestas, le va a ver la cara a los candidatos y va a tener la oportunidad de apoyarnos económicamente.
en esa página hay una manera de usted apoyar económicamente a Proyecto Dignidad. Nosotros creemos que si tenemos la capacidad de llegar a todo el pueblo de Puerto Rico, la gente se va a convencer de que somos la única alternativa para que Puerto Rico cambie el rumbo que lleva y que Puerto Rico vuelva a tener esperanza, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se tengan que ir, para que nuestros viejos puedan enfrentar su vida, lo que les quede, con la esperanza de que van a ser ayudados. Y para eso necesitamos su apoyo, para eso necesitamos no solo su apoyo económico, necesitamos su apoyo en diferentes posiciones, necesitamos comisionados electorales, vamos a necesitar locales, ¿verdad? Vamos a necesitar funcionarios de colegio. Ahí usted se puede comunicar con nosotros. Es importante que lo haga, es importante que usted sienta que usted es Proyecto Dignidad, que esto no es algo que estamos haciendo algunos. Realmente Proyecto Dignidad es el cauce para que la indignación de un pueblo tenga dirección, porque una indignación sin dirección es meramente confusión, no logra nada. Pero para que la indignación del pueblo de Puerto Rico logre un cambio, para eso es Proyecto Dignidad. No es votar por los mismos, convénzase. Votar el voto es un voto que no hace diferencia. Cuando usted vota por gente que va a seguir haciendo lo mismo, la cosa no cambia. De hecho, es una de las razones por las cuales la abstención en Puerto Rico ha ido en aumento en los últimos años, porque la gente se siente que no importa por quién voten, esto sigue de mal en peor. Pues ¿saben qué? Está Proyecto Dignidad como alternativa para un verdadero cambio de gente que están dispuestos a hacer lo que sea para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que de todos tengamos futuro. Hoy le di felicitaciones a una joven porque la cogieron en Estados Unidos en un lugar muy prestigioso y le di felicitaciones con las muelas de atrás, porque yo la he visto crecer desde pequeña. Es familia y uno tiene esa sensación de que no va a volver, porque no va a encontrar en Puerto Rico las condiciones favorables para que tenga un futuro. Si queremos crear esas condiciones, tenemos que cambiar el gobierno y para eso es Proyecto Dignidad. Importante, proyectodignidad.org. Nada, mamá, tú hablas mucho y se nos fue el tiempo. Gracias, César. Gracias. Buenas noches. Nos vemos entonces la semana que viene, si Dios lo permite. Un abrazo. Que Dios tenga compasión de Puerto Rico.